Hola, bienvenidos a su podcast Conversando Ando con Laura Leal. Hoy no me acompaña nadie físicamente, pero me acompaño de un gran libro. Se los quiero comentar. Bueno, he tenido muchas lecturas en este corto periodo de 2026. Me he topado con libros muy hermosos, pero hoy quiero hacer mención, yo creo que de un par nada más. Y uno de ellos es Curar y ser curados. Este es un libro muy bonito que nos ofrece una mirada poética hacia el dolor, hacia, hacia sentirnos dañados por el otro, hacia sentirnos descobijados. Este libro es de Claudia Massín y me lo compartió una querida amiga de Argentina, Solange, que espero que nos estés escuchando, eh, en un tiempo de abatimiento, en un tiempo en el que parecía que no había como una salida a un sentir, y esta lectura me dio una nueva forma de ver, ¿no? Las cosas. Este libro lo voy a comentar hoy porque ayer en la noche no podía dormir y me dije, bueno, voy a leer un poquito. No podía prender la luz porque, bueno, pues estaban todos dormidos. Entonces leí en el celular, y en el celular tengo descargado este libro. Y habla mucho de lo que se puede sanar a través de la poesía. Da la descriptiva de ciertas palabras y cierta relación que tiene con las bellas artes, como la música, como la escritura y la lectura. Y lo que nos puede regalar esto en el momento de ser compartido. Por eso les digo que hoy no estoy con una persona física, pero un poco sí. Es como si tuviéramos una conversación entre la autora del libro y yo, entre la lectura, las letras que están plasmadas en ese libro y mis ojos y mi cerebro que están captando lo que eso está diciendo. Quiero compartirles unos fragmentos de este bello libro y hacer un poco de comparativa con alguno otro que tengo aquí a la mano y tomen nota. El libro comienza con un texto que se llama La helada y tiene para empezar un pequeño párrafo que dice: quien fue dañado lleva consigo ese daño, como si su tarea fuera propagarlo, hacerlo impactar sobre aquel que se acerque demasiado. No voy a seguir leyendo el texto, es un poquito largo, pero quiero hacer énfasis en ese pequeño fragmento donde creo que nos hace mucho match a todos. Quien fue dañado lleva consigo ese daño como si fuera una tarea el propagarlo y hacerlo impactar sobre el que se acerque demasiado. Alguien nos lastima, nos hace daño, nos hace sentir tristes, nos hace sentir menos, nos hace sentir enojados. ¿Y qué hacemos? Vamos en contrachoque con lo que se deje, con lo que se mueva, a impactar con este dolor, a impactar con esta sensación insaciable. Es un deseo insaciable, pero también es una sensación que se gesta inocente. Dice el texto, inocente como una helada cuando devasta la cosecha. Entonces, no es algo que planeemos, no es algo que tengamos eh, como procesos edificativos para los demás. Esto habla desde cómo nos hace sentir el vínculo con el otro y cómo la poesía puede hacer el efecto de una cura. Ahí les leo otro fragmentito. Escribir y curar. Escribir algo que no tiene nombre, algo asfixiante, una piedra en la garganta, en el pecho, en todo el cuerpo mismo, una piedra imposible de cargar. Escribir hasta que eso sin nombre, esa piedra, empieza a resquebrajarse. Escribir hasta que haya un modo de decir la piedra, y en ese mismo acto la piedra se divide en partículas minúsculas y que no obstruyan la respiración. La cura de la poesía nos regala esto, el poder escribir y poner en palabra algo que estamos sintiendo. No todo es negativo, no todo es un golpe, no todo es algo que nos hace sentir devastados. La poesía sirve para todos los estados anímicos, pero el ponerlo en palabras, el escribirlo,
el rompernos mediante la escritura para colocarlo y que otros den lectura a eso, por sí me parece que ya es un acto valiente, valeroso y, y compartirlo eh, puede ser que nos dé también un cierto alivio, no sentirnos tan solos, ¿no? Algo que se dice en psicoanálisis es que nadie se salva solo, ¿no? Esto es, hay que compartir con el otro nuestro sentir. Este libro también nos habla en uno de los fragmentos de la compasión. Voy a caminar un poquito hacia allá. Dentro de la lectura de la poesía o dentro de la lectura que nosotros damos a ciertos sentires de los demás, podemos decir que la compasión puede ser un bálsamo aunque no cure. Y esto lo dice Maillard en este libro, un poquito hace referencia a esto y dice que es algo muy parecido a una cura, pero la palabra compasión la vamos a fragmentar un poquito, la vamos a transformar un poquito. El mismo texto dice que la compasión no está dentro del orden natural, sino que es una fuerza sobrenatural revolucionaria, que es capaz de crear un vínculo inaudito con el otro. No está montado en la propia supervivencia. Entonces, la resonancia que nos hace esta palabra, nos hace pensar un poco eh, en esta lógica musical de una cuerda que choca con otra cuerda para crear un sonido, una resonancia, un resonar con el otro. ¿Esto qué quiere decir? Una cuerda madre no sería sin la otra para crear una resonancia. Como nosotros no podemos ser sin ser a través de un otro, para poder sonar, para poder existir, para poder decir. Entonces, dando seguimiento a la lectura, habla de una compasión, pero no desde el estadio de la lástima, sino desde esta estructura de vibrar con un otro, como un gesto ecuánime de reconocimiento entre iguales, como, como entendiendo que el otro también es vulnerable y que estamos ambos sometidos a ser vulnerables al dolor, a la muerte, al amor, a las mismas condiciones. Esto también va ligado un poco a la tradición budista, dice el libro, donde la capacidad de conmover el dolor de los demás es la base de nuestra posibilidad de experimentar como pares. Todo nos lleva a esto que les estoy comentando, ¿no? En pares, en dos o más. Me refiero a que vibremos con los demás. Esto que les platico de las cuerdas viene también aquí en el libro y habla un poco desde los términos musicales. Dice, conversando con una amiga música sobre la empatía y el modo en que esta palabra ha sido tragada o apropiada por un discurso hegemónico que vacía de sentido, me propone otra palabra, la simpatía. ¿Qué es la simpatía en la música? Es esto, es el término de resonancia que surge en el campo de la acústica de una cuerda madre con otra que fue tocada. Después de que una cuerda distinta fue tocada, eso hace resonancia y vibra a partir de que se produce con el otro, vibrar con el otro. Me parece que la poesía tiene mucho esto, ¿no? Toda esta metáfora, toda esta forma diferente de darle sentido a lo común. Esto se parece mucho cuando escribimos un poema o algo algún sentir en una libretita, en alguna red social, ¿no? Nos interpela un sentir y esto nos invita a la escritura como método de cura, como método de desahogo, como algo que puede hacernos transitar de una manera más digerible el sentir, ya sea una emoción grande, ya sea un abatimiento. Narra la autora una historia acerca de su padre. Dice, un poeta que escribe acerca de su padre. Y en este libro de poemas
habla de su padre desde el impacto que tuvo con actos muy crueles hacia ella. Era una niña golpeada, agredida, abandonada, una hija que sufrió. Entonces, en ese libro, la hija se permite poner en poesía el nombre del padre y ponerse ella en el lugar del padre también. Entonces se convierte en hija, en hombre, en mujer, en niño, en animal, en humano, en adulto. Entonces, la poesía nos permite viajar en todas estas entidades, en todas estas formas, para poderle dar estructura a un sentir. En este poema, el padre terrible y devastador muta y se vuelve la pequeña niña que sufría a manos del padre, se convierte en el padre que hizo sufrir entre sus manos a la pequeña, se convierte en la nieve que acogió a la pequeña y se convierte en los animales que rodearon y fueron testigos de semejantes agresiones, que no supo el padre dar calor y la niña tampoco supo recibir de los que le rodeaban el mismo calor. Y esto solo fue posible sostenerlo mediante la escritura, mediante este poema, donde ella pudo convertirse en una cosa, en otra, en un humano, en un villano, en una víctima. Y el poema le da a este sentido afectado un sentido de afecto diferente. Al tiempo, el padre muere y nuevamente vuelve a escribir un poema a esta escritora donde nos dice que manejó la muerte desde diferentes formas. Primero lo mató de manera agresiva y de manera vil, como fue tratada ella, como si fuese un acto de venganza en sí. Y después le dio una muerte serena, una muerte apacible. Después lo mató en vida, evitándole ciertos sufrimientos de sus infancias al padre para que no pudiera llegar a ser un adulto que maltratara. ¿Qué le permitió, qué nos permitió leer esta poesía? Que también ella pudo colocar la muerte en diferentes etapas, en diferentes formas, hasta poder atravesarla, hasta poder darle una forma en la que pudo ser digerido, o si no digerido, por lo menos masticado. Por eso este libro me ha gustado tanto, porque dentro de estos estados en los que uno se siente a veces tan en soledad, y no hablo siempre de lo que es abatimiento, sino estados que son de verdad también muy alegres y que uno a veces no puede compartir porque no sabemos cómo ni con quién, y estados abatidos en los que queremos soledad, pero tampoco tanta porque eso nos puede llevar a la mortandad, pero que en realidad nos está haciendo sentir muertos en vida. Al ser puesto en letras, al ser puesto en un poema, y no hablo nada más en un poema como efecto de escritura retórica, sino como algo que nos invite a despojarnos de este sentir por un momento y compartírselo al papel, convertir la pluma en esta vena, en esta arteria sangrante, ¿no? Y emocionante que nos está abarcando, para ponerlo en el papel. Posteriormente, quizá eso lo lea alguien o quizá no y lo guardemos para algo privado. Pero ¿qué es lo que sucede? El hecho de poder atravesar estos sentires, el hecho de poder atravesar todas estas formas, brindan una sensación de cura para la emoción que está siendo tan fuerte. Esta pequeña niña, después de haber escrito todos estos poemas donde atravesó el dolor, la locura, la muerte, los deseos de morir, no fueron curados en sí. Ha sido todavía en ella un sufrimiento extremo, ¿no? Lo narra aquí, y ha sido atravesar como por muchas facetas, pero que sí la escritura le ha regalado un momento de respiro, un momento flotante, un momento donde deja de ser peligroso para sí misma tanto sentir. Y la poesía nos ayuda a esto, la escritura. ¿Y en qué resonamos con otro? En la lectura. Así como a mí me resonó tantísimo y se los vengo a compartir,
Me parece que todas las bellas artes nos pueden provocar algún sentir. Algunos la pintura, algunos la música, algunos la escritura. Hay muchísimas artes que se despliegan y que producen en otro sensaciones. Sensaciones que pueden ser eh, este salvavidas que estamos buscando en el otro y que a veces no encontramos esos ecos, los podemos poner en un papel y ese eco llegará y surgirá. Es una como autoevolución de los sentires, pero digeridos. Clarice Lispector también en un libro muy bonito que estoy leyendo que se llama Agua Viva, no lo he terminado, cuando lo termine se los comento, habla de que ella elaboraba pintura, ¿no? Hacía obras con pintura y un día decidió dedicarse a escribir y no pudo parar de escribir. Y ha hecho obras maravillosas, hizo obras maravillosas esta mujer brasileña que nos regala con sus letras muchos cuentos y muchas narrativas en las que nos puede movilizar a pensarnos desde diferentes lugares, a pensar sentires desde diferentes lugares. Y esa es la maravilla de poner en papel algo que sentimos. No necesariamente tiene que ser perfecto, ni con todas las métricas, ni con todo lo que compone estructuralmente un poema o un libro desde la corrección editorial. Claro que tiene que tener sus revisiones y pasar por ciertos filtros para ser publicado, pero cuantísimas personas no hay en redes sociales compartiendo pensamientos, compartiendo sentires, y cuantísimos otros no hay dándole like y compartiéndolo y haciendo también un eco de este sentir porque se identifican. Es así como entonces damos cabida a ser con el otro, a resonar con el otro, a transmitirle a un otro lo que sentimos y que también él está sintiendo. De eso habla la compasión en este libro. Al principio les decía que cuando sentimos una herida, vamos por la vida queriendo desbordarla en todos y en todo lo demás. Y la escritura nos permite este desahogo antes de ir y tirarle al otro, que quizá ni sabe que nos duele algo, lo que nos duele. Posteriormente, quizá después de tranquilizarnos, después de digerirlo, masticarlo un rato, ¿no? Jugarlo en la boca y después digerirlo, podemos entablar una conversación que pueda llevarnos a otro canal que no sea la discusión, que no sea esta ceguera que nos produce un sentir o este estadio nublado en el que a veces pertenecemos y permanecemos por un tiempo en el que parece imposible salir. Me parece que la escritura nos regala de verdad una forma terapéutica de movernos, igual que la pintura, igual que la música. Las bellas artes nos han regalado momentos fantásticos a lo largo de la historia y yo les invito a la lectura, al teatro, al cine, a que elaboren también ustedes escritos, obras, a que hagan algo con su sentir, a que lo sublimen en alguna actividad artística. Pudieran sorprenderse ustedes mismos de lo que van a crear, porque uno no sabe lo que trae dentro hasta que lo plasma. Y plasmarlo en un sitio artístico, en un lugar donde sea como íntimo para después compartirlo quizá con el mundo o quizá ya no, nos puede regalar satisfacciones y sentires hermosos. Hasta aquí los voy a dejar por hoy. Les invito a leer este fantástico libro y también les invito a leer Agua Viva de Clarice Lispector. Son dos libros que hablan mucho de lo que es la escritura, de lo que es el arte, de lo que es dejar de hacer lo que venimos haciendo para hacer otras cosas que nos produzcan diferentes lugares, diferentes sentires y nos ayuden a relacionarnos desde diferentes lugares y de diferentes formas con el entorno. Ojo, no con esto estoy anulando la importancia de la terapia.
Me parece de suma importancia mantener vivos estos lugares donde hay terapia, donde podemos también trabajar y trabajar en conjunto junto con nuestras bellas artes y las creaciones que estamos haciendo desde nuestros sentires. Hasta aquí los dejo con esta compañía de dos buenos libros y dos buenas autoras. Les dejo un abrazo desde la virtualidad. Que estén muy bien. Adiós.